More than 82% of the world's vaccine doses have been acquired by wealthy countries, while less than 1% has gone to low-income countries. Unless we address this as a matter of urgency, the pandemic will last much longer and new mutations of the virus will emerge and spread. El 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica enviaron una carta a la Organización Mundial del Comercio solicitando que se sometiera a votación con los demás países la propuesta de suspender temporalmente algunos apartados del acuerdo que obliga a todos los miembros a proteger la propiedad intelectual detrás de las vacunas y otras tecnologías esenciales para tratar la COVID-19. Como era de esperarse, muchos países se opusieron rotundamente a la propuesta. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, es más que evidente que las compañías farmacéuticas que poseen este conocimiento no están dando abasto. Aún así, a un año de la propuesta, esta se mantiene estancada. Varios países se oponen a apoyar la propuesta argumentando que este no es el único cuello de botella que nos ha llevado a esta situación y que implementar la medida sería un terrible precedente para el fomento de la innovación en salud. ¿Será que tienen razón? ¿O será que el waiver podría ser parte de la solución a los problemas de desabastecimiento e inequidad de las vacunas en el mundo? El 11 de marzo de 2020, la OMS declara la pandemia mundial, luego de casi 4.500 muertos, 118.000 casos en más de 114 países del globo, a causa de una neumonía atípica. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío. La emergencia sanitaria fue evidente. Los países cerraron sus fronteras y el mundo se paralizó. Si bien algunos gobiernos tomaron decisiones como la instauración de aislamientos estrictos o la promoción de medidas higiénico-sanitarias, lo cierto es que aún así los países encontraron el colapso conforme avanzaban los picos de la pandemia. En este punto, ante tanta muerte y sufrimiento, en medio de esta emergencia, todos pensábamos en una cosa: que lleguen las vacunas y que sea pronto. Desde entonces, cientos de iniciativas tanto públicas como privadas se han dirigido a encontrar una vacuna contra la COVID-19. Pero en realidad ninguno de estos agentes empezó desde ceros. En primer lugar, el genoma del SARS-CoV-2, que fue secuenciado apenas 10 días después de la aparición del primer brote en Wuhan, quedó de dominio público para todo el mundo. En segundo lugar, las plataformas innovadoras que permitieron la fabricación de vacunas, como las tecnologías de ARN mensajero y de vector viral, llevan décadas de desarrollo. Y por último, investigaciones relacionadas con otros coronavirus nos permitieron predecir cómo se comportaría este nuevo virus. Esto permitió que efectivamente muchas iniciativas de vacunas salieran adelante usando distintas tecnologías. Para el 29 de septiembre de 2021 habían 121 iniciativas de vacunación que se encuentran en alguna de las etapas de los ensayos clínicos. Otras 194 son candidatas y se encuentran en desarrollo preclínico y 21 vacunas están siendo aplicadas luego de haber superado ya la fase 3 de estos ensayos. Todo esto en apenas 18 meses después de haber comenzado la pandemia. Entender el mercado farmacéutico nos va a permitir también entender por qué hay tantos oferentes de vacunas. Es pura ley de oferta y demanda. Entre más personas necesiten una vacuna, van a haber más empresas dispuestas a fabricarlas. Y ante una pandemia global, si las 8.000 millones de personas que habitan este planeta requieren al menos 1 o 2 dosis, no podemos esperar que exista un solo oferente. Esta situación ha traído consigo ventajas. La probabilidad de que haya vacunas disponibles es mucho mayor si hay varios oferentes. Pero ese no es el único beneficio de la ley de oferta y demanda. Esos varios oferentes, en teoría, competirán por ver quién obtiene mayor atención de la demanda y saben que la posibilidad de ofrecer sus vacunas al precio más atractivo para la clientela inevitablemente atraerá la atención. Si así están las cosas, entonces, ¿por qué no hay suficientes vacunas? Se acabó el biológico Pfizer en la ciudad de Bogotá. La demanda de 193 países supera la capacidad de producción de las 21 compañías farmacéuticas que están autorizadas para comercializar las vacunas.
Es por esto que se ha formado una especie de fila para acceder a las vacunas. Lastimosamente, nuestro lugar en ella no está definido por el orden de llegada. En términos generales, podemos decir que el problema de escasez de vacunas, especialmente en los países en desarrollo, responde principalmente a dos barreras. Primera barrera, el lugar de creación. Desde mayo de 2020, la Unión Europea y otros países como Estados Unidos, China y Rusia celebraron contratos con las empresas que lideran esta carrera, como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etc. ¿En qué consistían estos contratos? Los estados pagaban parte del proceso de investigación y escalamiento de la vacuna. Si el medicamento funcionaba, los países aseguraban unos cuantos millones de dosis a cambio. Para enero de 2021, el 96% de las vacunas de Pfizer-BioNTech programadas para ser producidas durante todo ese año ya estaban vendidas, incluso antes de ser fabricadas. En el caso de Moderna, hablamos del 100% de las dosis programadas. Y bueno, es que el escenario es entendible. Un gobierno no va a invertir millones de dólares para tomar el riesgo de desarrollar una vacuna y luego priorizar a la población del resto del mundo. It's working. We're making progress. Nationally, daily cases are down 47%. El problema se ve cuando examinamos qué gobiernos y empresas son las que desarrollan esas vacunas a nivel global. Este es un mapa de las vacunas contra la COVID-19 que se pueden utilizar actualmente, ubicadas por su país de origen. Vemos que la gran mayoría se encuentra en países como Estados Unidos, Rusia, China y algunos territorios de la Unión Europea. Ahora, comparemos este mapa con el mapa de número de dosis distribuidas por cada 100 habitantes. Los países que menos dosis han aplicado son los países más pobres. Los mismos que, al carecer de un sistema de innovación fuerte, no pudieron financiar su propia vacuna. Por su parte, los países financiadores sí han aplicado hasta 154 dosis por cada 100 habitantes. Y veamos, ¿a dónde se dirigen las limitadas vacunas que se fabrican en el siguiente mapa? ¿Cuántas líneas apuntan a la Unión Europea y cuántas al continente africano? ¿Ven? Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud y varios medios de comunicación han llamado nacionalismo de vacunas. We need to prevent vaccine nationalism and ensure that new innovations are available to everyone, everywhere, starting with those at highest risk. Es un hecho. La distribución de vacunas contra la COVID-19 en el mundo es inequitativa. ¿Es justo acaso que países como Estados Unidos tengan dosis para promover el turismo de vacunas en sus ciudades, mientras que en otras zonas del mundo la población con más riesgo de morir ante la infección no ha recibido ni su primera dosis? Bueno, y ya sabemos que no todos los países pueden hacer su propia vacuna desde cero y que esto incide directamente en la capacidad que ellos tienen para abastecer a su población. Sin embargo, deberían existir países que, listo, su industria farmacéutica no puede desarrollar una vacuna, pero pueden llegar a hacer los procedimientos para preparar las vacunas que ya existen, ¿no? Y la respuesta es que sí. Tanto países como India, Brasil o Argentina tienen una industria farmacéutica de genéricos y biosimilares lo suficientemente consolidada como para poder imitar los procedimientos de fabricación de las vacunas. El problema es que las farmacéuticas que lideran esta carrera son dueñas de algo que vale mucho más que cualquier lote de dosis o cualquiera de sus fábricas o infraestructura. Son dueñas de la propiedad intelectual detrás de las vacunas contra la COVID-19. La propiedad intelectual, especialmente las patentes, son una institución reconocida por casi todos los países del mundo. Quien tiene una patente puede, al menos durante 20 años, decidir quién utiliza y quién no utiliza el conocimiento necesario para fabricar las vacunas. ¿A qué le suena esto? Una sola persona controlando la oferta de un producto innovador. Pues justamente por este motivo la propiedad intelectual también ha sido definida como un monopolio temporal. ¿Y para qué otorgar un monopolio sobre el conocimiento? ¿Para qué otorgar esta exclusividad? Pues porque históricamente la propiedad intelectual se ha visto como una herramienta para que el creador se beneficie de su obra explotándola en un sector específico de la economía.
En 1995, viendo las bondades que ofrecían las patentes, los 164 países de la Organización Mundial del Comercio acordaron protegerlas junto con toda la propiedad intelectual a través de los acuerdos sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Estos acuerdos obligan a todos los países de la OMC a proteger la propiedad intelectual de las innovaciones nacionales o extranjeras, no importa si son países más ricos o más pobres. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo funciona esta lógica en un contexto tan excepcional como lo es la pandemia que estamos viviendo? Los ADPIC siguen funcionando con la emergencia sanitaria, a pesar de que nos conviene que más empresas fabriquen vacunas. Las normas de los ADPIC son una clara barrera para el acceso a los medicamentos, porque el monopolio sobre un bien tan esencial implica que los efectos en el precio y disponibilidad de cada producto son un potencial problema de salud pública. Estos acuerdos miden a todos los países con la misma vara, porque el presupuesto es que muchas patentes es igual a mucha innovación, y la innovación en principio pues es buena para la sociedad. Pero en realidad los países más pobres se enfrentan a realidades históricas y económicas muy diferentes. Así le pasó a Colombia y a algunos países de Latinoamérica, cuya industria farmacéutica, justamente desde los años 90, en lugar de crecer, se ha venido desmontando. Y es que proteger ciegamente la propiedad intelectual de las vacunas en la mitad de una pandemia es lo mismo que si pensáramos que existiera una persona que controla el suministro del agua o del agente extintor en la mitad de un incendio global. Entonces, por un lado nos urge inmunizar a más de la mitad de la población aún, y por el otro lado existe un acuerdo internacional cuyas herramientas se han quedado cortas para ofrecer una respuesta más eficiente ante esta situación. Aquí llegamos al 2 de octubre de 2020, cuando India y Sudáfrica envían una carta a la OMC solicitando que se suspendan temporalmente algunos derechos de propiedad intelectual consagrados en los ADPIC. Esta suspensión sería sobre cualquier tecnología que sirva para prevenir o tratar la COVID-19, y por eso se le llamó waiver o renuncia temporal a los ADPIC. Bajo esta propuesta, los países miembros de la OMC dejarían de estar obligados temporalmente a proteger figuras de propiedad intelectual como las patentes, los derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales relacionados con, por ejemplo, vacunas contra la COVID-19. Esto, en teoría, permitiría a las empresas de medicamentos genéricos y biosimilares la producción y el abastecimiento de su población sin miedo a incurrir en una infracción que les lleve a una demanda por propiedad intelectual. ¿Cuál fue la base para presentar una iniciativa tan arriesgada y sin precedentes? La evidencia. La misma OMC reconoció que las herramientas que ofrecen los ADPIC muchas veces pueden quedarse cortas a la hora de atender emergencias de salud pública, especialmente en los países de menos ingreso. Este es un hecho que ha sido respaldado por artículos de investigación y trabajos de organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, ¿no? Después de la solicitud llovieron las declaraciones, quieren expropiarnos, decían otros. Luego, ¿cómo vamos a incentivar la innovación en futuras pandemias si quitamos los incentivos en esta?, decían otros. Si bien esta propuesta inicialmente trajo mucha renuencia, especialmente por parte de los países del norte global, lo cierto es que a lo largo de este año, los aliados y los países dispuestos a considerar la propuesta son cada vez más. ¿Ven la diferencia con los otros mapas que hemos visto? ¿Qué países se oponen a la propuesta de liberar las patentes? ¿Acaso no son aquellos que producen las tecnologías, las casas de las compañías farmacéuticas más grandes? Ahora veamos este mapa más reciente. Para septiembre de 2021, Rusia y Estados Unidos anunciaron el apoyo a la negociación del waiver. Asimismo, Australia se mostró de acuerdo con la propuesta. Aunque el waiver pretendía cubrir todas las tecnologías útiles para la COVID-19, la mayoría de los países mencionados especificaron que su apoyo iba directamente a la liberación de las patentes sobre vacunas. En fin, el mapa sí que ha cambiado en un año, ¿no? A su vez, importantes revistas académicas se han pronunciado al respecto. El waiver está bien y es justo, se dijo en una editorial de la revista Nature.
Compartir la tecnología y las dosis de las vacunas podría ayudar a terminar con la pandemia y nos llevaría a la equidad global en vacunas, dijo la revista JAMA. Más adelante, la revista British Medical Journal diría que el waiver es un paso crucial para llegar a una vacuna del pueblo, una vacuna para todo el mundo. Y bien, ¿a qué se debe este cambio? Porque antes varios países que se mostraban tan renuentes a la propuesta, países incluso del sur global, hoy en día consideran que ya no es tan descabellada. Bueno, pues esto puede deberse principalmente a dos razones. Por un lado, los países quizás fueron demasiado optimistas a la hora de calcular las capacidades de producción que serían suficientes para abastecer a su población. Por otro lado, presiones de la sociedad civil, las peticiones de premios Nobel y más de 170 exmandatarios pidiéndole específicamente a Estados Unidos, que es pues un país muy relevante en este tipo de negociaciones, que apoyara el waiver. A su vez, la movilización de organizaciones en Colombia como de Justicia o el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, pues han tenido un rol relevante. También se han dado campañas a escala global, como la campaña Free the Vaccine de C4AA y UAM Global, que han tenido un rol importante y han logrado que varios países reconsideren su posición. Todavía no está muy claro cuáles serán las condiciones de aplicación de esta medida extraordinaria. En realidad, dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en la OMC. Algunas fuentes indican que aprobarse la iniciativa será voluntad de cada país decidir cómo implementarla y bajo qué condiciones específicas. Esto incluye la posibilidad de, por ejemplo, dar una compensación a las empresas dueñas de los derechos de propiedad intelectual. El waiver es un gran primer paso para descentralizar las negociaciones y facilitar la distribución de las vacunas con empresas no tan grandes, quizá presentes en la región. De la misma forma, adquirir este conocimiento podría ser el inicio del camino hacia la seguridad farmacéutica, para que en la próxima pandemia ningún país tenga que hacer fila para esperar las migajas que dejen los más ricos. De aprobarse el waiver, estaríamos hablando de un precedente muy importante para plantear modelos alternativos a la innovación biomédica, porque el modelo actual está basado principalmente en incentivos a través de la propiedad intelectual y como vimos esto puede llegar a ser perjudicial especialmente para los países más pobres. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es responsable de algunas de las principales barreras que afectan la equidad en el acceso a las vacunas y a muchos otros medicamentos en nuestra población. And we have the means to give every adult a vaccine. And we have the means to invest in protecting the most vulnerable on our planet from a changing climate. But we choose not to. It is not because we do not have enough. It is because we do not have the will to distribute that which we have.